sobre el tema. Así pues, solemos no interrumpirlo durante la misma para efectos del tiempo. De medirle el tiempo, las inquietudes que tengan, pues tomen nota. Yo personalmente es lo que suelo hacer también. Y al final, pues se las planteamos, en este caso al doctor Guillermo Donado. Así que, Guillo, yo creo que podemos arrancar. Van a ser las 7:15. Listo. Bueno, ok. Los datos aquí consignados son extraídos de la historia clínica que reposa en la S Hospital Universitario del Caribe. Tenemos una paciente femenina de 53 años, natural, procedente y residente de San Estanislao Bolívar, como ocupación refiere ama de casa, que tuvo una estancia intrahospitalaria de 32 días de evolución. Este es el motivo de consulta de la paciente. Un cuadro de evolución de una semana asociado a una caída de su propia altura, secundaria a trauma en pierna izquierda, por lo que refiere a dolor intenso y cambio de coloración en lugar de trauma. Se indaga por mecanismos del trauma, a lo que refiere tropecé y no pude sostener mi peso, con posterior aparición de úlcera y ampolla en pierna izquierda. Por persistencia de síntomas, acude a la urgencia. Entre los antecedentes a destacar, no se informan antecedentes nutricionales y de actividad física, niega patológicos. En cuanto a los ginecostétricos, tenemos que gesta 6, parto 6, vivo 5, fecha de última menstruación no disponible, con 3 dosis para la vacuna de COVID-19. En cuanto a la revisión por sistema, nos refiere malos hábitos alimentarios, consumo de bebidas azucaradas, alimentos grasos y ultraprocesados. Articular nos refiere a artralgias. En cuanto al examen físico, tenemos una tensión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio, con una media de 73 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 73 latidos minutos, una temperatura de 36 grados centígrados, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una saturación del 97%, oxígeno ambiente, un peso de 121 kilogramos, con una talla de 1 metro con 70 centímetros, para un índice de masa corporal de 41.9 kilogramos sobre metro cuadrado. A destacar en el examen físico, presenta hiperkeratosis y hiperpigmentación en área de pliegues cutáneos. En cuello presenta hiperkeratosis y hiperpigmentación en pliegue del cuello. Y en abdomen destacamos un abdomen globoso con abundante panículo adiposo. En cuanto a lo osteoarticular, en cara interna de rodilla izquierda vemos una ampolla de características hemorrágicas de aproximadamente 4 centímetros de diámetro, asociada a la presencia de una úlcera varicosa en malleolo interno ipsilateral. Tenemos una paciente femenina en la 6ª década de la vida a quien se le solicita permiso para autoabordar conceptos sobre su peso corporal, se indagan las causas que llevaron a este mismo, se informan sobre riesgos en salud relacionados al exceso de peso y se brindan medidas terapéuticas para este. Por la sospecha de compromiso en la esfera nutricional y psicológica, se solicita participación conjunta de estos servicios. Se clasifica obesidad mediante medidas antropométricas que solicitan para clínicos para estadificación de riesgo cardiovascular y clasificación de severidad de la obesidad. En cuanto a los resultados paraclínicos, tenemos una glicemia y una hemoglobina glicosilada alterada con el resto del perfil lipídico fuera de metas. En cuanto a las impresiones diagnósticas, la impresión diagnóstica principal es una infección de piel y tejido blando y por disipela concordante con el motivo de consulta, una obesidad grado 3 de nuevo y estadio 2 de una escala de Edmonton y un alto riesgo cardiovascular. Asociado con dislipidemia, una diabetes mellitus tipo 2 de nuevo y un síndrome metabólico. En cuanto a las órdenes médicas, se decidió hospitalizar en sala general, inicio de antibiótico-terapia, manejo insulínico, tromboprofilaxis con enoxaparina, manejo con inhibidor de bomba de protones e inicio de estatina por alto riesgo cardiovascular. La valoración por nutrición comenta una paciente con malos hábitos alimentarios, consumo excesivo de grasas y carbohidratos sin intentos previos de reducción de peso corporal, por lo que ordenan una dieta hipoglucida e hipograsa, prohíben la ingesta de carbohidratos a altas horas de la noche y comentan baja introspección de su enfermedad.
A la valoración por psicología, estos comentan que es una paciente femenina criada por madre soltera de nula escolaridad, asociada a un evento traumático como el fallecimiento de una hija, con apoyo ocasional de familiares, denotando así rasgos depresivos en la paciente, por lo que consideran autorreforzar el concepto de su enfermedad, acompañamiento y apoyo familiar para la misma y medidas positivas para superar esta. En cuanto a la evolución intrahospitalaria, tenemos una paciente femenina con diagnóstico de nuevo de obesidad y diabetes mellitus con un alto riesgo cardiovascular, que la valoración por nutrición refería a unos malos hábitos alimentarios, psicología denotaba rasgos depresivos en la paciente. Por una adecuada evolución en su infección de piel y tejidos blandos, se decide dar egreso con manejo con metformina y análogo de GLP-1 en miras de lograr reducción de su peso corporal. Se da la alta con recomendaciones, signos de alarma y valoraciones ambulatorias por servicios requeridos. Estas son las órdenes de egreso de nuestra paciente. En cuanto a la definición, tenemos que la obesidad es una enfermedad crónica recurrente multicausal con afectación del componente biopsicosocial y neuroinmunometabólico. En la epidemiología global destacamos que es el quinto factor de riesgo de mayor mortalidad a nivel mundial y que al año 2.8 millones de personas fallecen por patologías relacionadas al exceso de peso. En cuanto a epidemiología nacional, tenemos que esta es un problema de salud pública en Colombia, puesto que 1 de cada 3 personas presentan sobrepeso, que eso representa una prevalencia del 37,7%, y 1 de cada 5 es obeso, con una prevalencia del 18,7%, siendo así que más de la mitad de la población colombiana tiene problemas de exceso de peso. En cuanto a Bolívar, tenemos que los habitantes presentan una prevalencia para sobrepeso del 25% y del 11% para obesidad. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, tenemos que la mayoría de las causas son de etiología primaria, siendo así el 95% de estas un origen multifactorial con un componente genético. Las causas secundarias serán un menor porcentaje y estas van a ser el síndrome de Cushing, hipotiroidismo, síndrome ovario poliquístico, entre otras patologías endocrinológicas más que todo. Nuestra paciente presentaba una causa de origen primario. Entrando en la fisiopatología, uno de los componentes afectados es el sistema nervioso central, que a partir de señales de hambre, o también conocidas como neuropéptidos orexígenos, como lo es el neuropéptido Y y el péptido relacionado al Quabut, que su secreción es estimulada por la grelina, que se produce más que todo a nivel del estómago, y por señales de saciedad o neuropéptidos anorexígenos como la propiomelaanocortina o el transcriptor regulador de la cocaína y la anfetamina. Estos serán estimulados por el GLP-1 y la colecistocinina a nivel del hipotálamo. Sabemos que el apetito está regulado por factores metabólicos homeostáticos o por factores hedónicos o de placer y emociones, que esto involucra más que todo la corteza y la amígdala. Entonces, a manera general, tenemos que señales hormonales periféricas que serán secretadas por el sistema gastrointestinal, el tejido adiposo e incluso el microbioma mandarán señales a nivel hipotalámico que serán integradas para luego esparcirse al resto del sistema nervioso central. Otro de los componentes afectados en la fisiopatología es el tejido graso, puesto que el tejido graso, además de cumplir una función de almacenamiento, debemos recordar que es uno de los mayores órganos endocrinos. Este producirá sustancias y hormonas como adipoquinas proinflamatorias que llevarán al sujeto a un estado proinflamatorio, depósito ectópico de grasas, resistencia a la insulina y aumento del riesgo cardiometabólico. A grosso modo podemos concluir que la fisiopatología de la enfermedad va a depender de la relación entre la ingesta y el gasto, siendo así que una mayor ingesta con un gasto reducido nos llevará a un superávit calórico, aumentando el paciente de peso. En cuanto a la historia clínica, tenemos que la anamnesis siempre se deberá abordar al paciente de manera empática, solicitando permiso para abordar su peso corporal, su concepto de su peso corporal, una cronología de la ganancia de peso, patrones alimentarios y ejercicios de este individuo, advertir de los riesgos en salud relacionados al exceso de peso y brindar apoyo terapéutico. Este estudio a nivel regional que se realizó en la Universidad del Norte quería ver cómo era la percepción tanto del paciente como del médico con respecto a esta enfermedad y se concluyó que es un problema que no es reconocido tanto por el médico como el paciente.
Vemos aquí en cuanto a la percepción del paciente y del médico, en los pacientes el 84% consideran la enfermedad como un problema, mas no implementan medidas para resolver esta. Y que solo el 9% de los médicos referían a su paciente por problemas relacionados a su exceso de peso. En cuanto a este estudio, el Action-EO fue un estudio multicéntrico con 750 pacientes, 169 médicos, que evaluaba también esa percepción de médico y paciente, concluyendo que se debe abordar de manera empática a nuestros pacientes y que el médico debe generar conciencia con respecto a la obesidad. Viendo aquí que en cuanto a la percepción del paciente, solo el 7% no estaban interesados en perder peso y que la percepción del médico era que el 71% de los pacientes no estaban interesados en perder peso y por lo tanto no iniciaban un abordaje en cuanto a una conversación empática con respecto al peso corporal de su paciente. Tenemos que también indagar por medicamentos que contribuyan a este exceso de peso, como medicamentos psiquiátricos como los antipsicóticos o antidepresivos, los corticoides, antidiabéticos, sea de insulina o secretagogos de insulina, antihipertensivos como el metoprolol o anticonvulsivantes como la carbamazepina. También es importante indagar por factores de riesgo, puesto que mutaciones en el receptor de la propia melanocortina llevarán a una obesidad desde la infancia. Pero también debemos recordar que es una enfermedad multifactorial, por lo tanto es importante indagar por factores conductuales, ambientales y socioeconómicos. En la exploración física se debe descartar trastornos hipertensivos. Acá vemos la tensión arterial de nuestra paciente. También buscar hallazgos sugestivos de endocrinopatías. Ya luego se debe clasificar según las medidas antropométricas, por eso es de vital importancia pesar y tallar a nuestros pacientes para obtener así el índice de masa corporal de estos. También tenemos que importancia la circunferencia cervical, puesto que se relacionó la circunferencia cervical con mayor prevalencia de hipertensión arterial. Esto se evidenció en el estudio RENATA, que fue un estudio argentino que tomó pacientes con obesidad cervical y abdominal y buscó la prevalencia de hipertensión arterial en esto, siendo una mayor prevalencia en sujetos con obesidad cervical y abdominal. Vemos que nuestra paciente se encontraba en el segundo grupo con mayor prevalencia de hipertensión arterial relacionado tanto a la obesidad cervical como a la obesidad abdominal. Debemos tener en cuenta que el índice de masa corporal tiene unas desventajas como que no evalúa el porcentaje de masa grasa ni la distribución de esta. Por lo tanto, hay otras medidas. Actualmente el gold estándar para la medición del porcentaje de masa grasa es la bioimpedanciometría eléctrica, pero por cuestiones de disponibilidad y de costos podemos tener a la mano herramientas como el plicómetro, que lo que va a tomar son distintos pliegues, puntos de pliegues subcutáneos, como el pliegue bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco, va a sumar el valor que nos arroje cada uno de estos y según le da a nuestro paciente y la sumatoria que nos dé esto, hay unas tablas que ya están parametradas para darnos cuánto es el porcentaje de masa grasa para nuestro paciente. Otra de las medidas importantes a tener en cuenta es la circunferencia abdominal. Tenemos que en el hombre la circunferencia abdominal normal en población latinoamericana será menor de 90 centímetros y en la mujer menor de 80 centímetros, pero hablamos de circunferencia abdominal en cuanto a exceso de grasa visceral en el hombre mayor o igual a 94 centímetros y en la mujer mayor igual a 90 centímetros. ¿Cómo se mide esto? Entonces tenemos un punto medio entre el reborde costal y la espina ilíaca antero superior. Para la medición de la circunferencia de cadera tomamos un punto medio a nivel de los glúteos para así hallar lo que es el índice cintura-cadera. ¿De qué nos va a hablar esto? Nos va a hablar más que todo de la distribución de esa masa grasa, que nos va a hablar de una obesidad ginecoide, una obesidad androide o también conocida en manzana o en pera. En cuanto a las exploraciones complementarias, deberá realizarse una valoración cardiovascular descartando enfermedad cardiovascular, una valoración respiratoria descartando apnea obstructiva del sueño y una valoración osteoarticular descartando la presencia de osteoartrosis. El perfil hormonal siempre debemos tener presente que se solicitará teniendo en cuenta los hallazgos del examen físico. Nuestra paciente vemos que tiene una TSH dentro de rangos normales. En cuanto al resto de paraclínicos, como el perfil lipídico, serán usados para la clasificación del riesgo cardiovascular del paciente.
Entonces tenemos aquí que inicialmente con el Framingham nos da un riesgo cardiovascular bajo, pero debemos recordar que la paciente tiene un diagnóstico de nuevo diabetes mellitus y que esta era una paciente mayor de 50 años, siendo así que muy probablemente su patología estaba establecida mucho tiempo atrás, por lo que entra dentro de un alto riesgo cardiovascular, según la clasificación para pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a los scores validados en Colombia para la clasificación de riesgo cardiovascular, tenemos el score de Framingham y de PROCAM, que nos medirán a 10 años el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Entonces, como les decía, el índice de masa corporal dado por la OMS tiene unas ventajas en cuanto a la accesibilidad, que únicamente es la utilización del peso que trae nuestros pacientes, las desventajas que les comentaba, pero siempre deberíamos complementar esta clasificación con la clasificación de Edmonton. Esta va a tomar tanto el índice de masa corporal como la afectación en la esfera mental, en la esfera física y en compromiso de la funcionalidad del paciente, siendo así una clasificación, por decirlo casi, más completa y que nos va a ayudar en cuanto a que una buena clasificación nos va a llevar a un adecuado abordaje, ya que el pilar del manejo siempre serán los cambios en el estilo de vida, pero si tenemos, por ejemplo, un paciente únicamente con sobrepeso sin ninguna comorbilidad, será esta la estrategia ideal. Pero ese mismo paciente con sobrepeso y vemos que hay compromiso ya de un órgano diana, sería los cambios en el estilo de vida, ya pensando o bien sea en un inicio de farmacoterapia o si según la gravedad, manejo quirúrgico de entrada. Entonces, en el manejo, ya en cuanto a cambios de estilo de vida, tenemos que recordar que el manejo va más allá de solo perder peso y se busca un abordaje que ayude a la salud y a la integridad del paciente en todas sus esferas. Entonces, ¿cómo en plan nutricional, qué dieta le indicamos al paciente? ¿Cómo se prescribe el ejercicio? La terapia conductual, tenemos en cuenta las emociones y el patrón de sueño de nuestros pacientes. Entonces, siempre se deberá prescribir dietas que busquen un déficit calórico de aproximadamente 500 kilocalorías. Esto generalmente se suele conseguir en mujeres con dietas que aporten entre 1.200 a 1.500 kilocalorías día y en hombres dietas que aporten entre 1.500 a 1.800 kilocalorías día. Tenemos que estas indicaciones al paciente se le deben traducir de tal manera que las pueda entender. Entonces tenemos que 1 gramo de lípidos corresponden a 9 kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos corresponden a 4 kilocalorías y 1 gramo de proteínas corresponde a 4 kilocalorías. Pero esto, ¿dónde se encuentra esto? Entonces vemos que con una cucharada sopera se van a aportar 10 gramos de lípidos. Una taza de arroz tendremos 40 gramos de carbohidratos y que en 30 gramos, bien sea de pollo, pescado o carne, encontraremos 6 gramos de proteína. Otra cosa importante es enseñar al paciente a proporcionar sus alimentos. Para eso tenemos el método de la mano y el método del plato. En cuanto a las dietas, ya siendo más puntual, vemos que la dieta cetogénica es una dieta a base de grasas y proteínas con un bajo contenido de carbohidratos, menos de 50 gramos al día, solo aportando el 10% de la energía total en cuanto a la dieta de este paciente, con una composición entre el 55 a 60% compuesta de grasas, 30% por proteínas y 5 a 10% por carbohidratos, evidenciando efectos como reducción en la pérdida de peso corporal, disminución de los triglicéridos, aumento de la HDL, con la desventaja de que aumenta la LDL. Este estudio buscó comparar en pacientes con sobrepeso y obesidad una dieta baja en grasas y rica en verduras contra una dieta corriente, buscando como objetivo cambio en el peso corporal. Entonces se evidenció que en la dieta vegana había una menor en consumo de energía, había una reducción de la pérdida de peso estadísticamente significativa, disminución en los niveles de grasa hepato y miocelular, con disminución de colesterol total y del colesterol LDL. Vemos que en cuanto al ayuno intermitente en pacientes con obesidad, comparado contra la restricción calórica como con el cambio de peso, se evidenció que no hubo una reducción de peso estadísticamente significativa entre el ayuno intermitente y la restricción calórica. Tenemos acá que entre pacientes con sobrepeso y obesidad sin diabetes mellitus, dietas con diferentes composiciones nutricionales como outcome, cambio en el peso corporal, evidenciando que en ningún punto del tiempo estas diferentes dietas presentaban una diferencia estadísticamente significativa
en cuanto a la reducción de peso corporal, dándonos a entender que no hay una dieta universal, una dieta mágica para todos, sino que la dieta debe ser indicada teniendo en cuenta las comorbilidades, las preferencias y que el paciente esta dieta que va a tomar la pueda seguir a largo plazo. Ya entrando en la prescripción del ejercicio, debemos saber que debe ser un ejercicio de intensidad moderada, aeróbico, combinado con ejercicios de fuerza. Entonces tenemos en cuenta que el paciente con obesidad, si este no se encuentra apto inicialmente para prescribir ejercicio, siempre se deberá iniciar con acondicionamiento y rehabilitación. Los pacientes que se encuentran aptos para el inicio de la prescripción del ejercicio, deberíamos comenzar con 150 minutos a la semana en 5 sesiones, aproximadamente 30 minutos al día, combinadas con 3 sesiones de ejercicio de fuerza. Una vez tolere esto, deberíamos aumentar a 300 minutos a la semana, combinados con ejercicio de fuerza. La estrategia TIME buscaba que un impacto en un sueño no menor de 7 horas, que sea un sueño acorde al ciclo circadiano y que se trataran patologías como la apnea obstructiva del sueño, teniendo en cuenta que debe ser un sueño reparador, no interrumpido, que se eviten las luces al momento del dormir para que tenga un impacto como tal en la reducción de peso corporal. En cuanto a la farmacoterapia, tenemos que en Colombia únicamente están validados para el uso del manejo de la obesidad el orlistat y la liraglutida. Sabemos que el orlistat se da una dosis de 120 miligramos cada 8 horas. La liraglutida se empieza una dosis de 0.6 miligramos. Inicialmente se va escalando semanalmente hasta lograr la dosis de 3 miligramos día. Como efectos adversos de orlistat tenemos que va a ser esteatorrea, urgencia fecal e incluso incontinencia. Mientras que en la liraglutida tenemos efectos adversos de tipo gastrointestinal como náuseas, vómitos, estreñimiento o diarrea. Estos fueron los estudios que dieron paso al manejo de estos medicamentos para la obesidad. El CENDOS fue el estudio que en pacientes con obesidad se comparó a la intervención de orlistat contra placebo y el outcome fue cambio en el peso corporal y progresión a diabetes mellitus. A 4 años, el grupo de orlistat más cambios en el estilo de vida se comparó que tuvo una reducción en el peso corporal y una progresión a diabetes mellitus estadísticamente significativa comparado con el placebo. En cuanto al estudio SCALE, que fue el que dio la validación para el uso del liraglutide en pacientes con sobrepeso y obesidad más una comorbilidad, en cual la intervención fue liraglutide contra placebo, buscando como con cambio en el peso corporal, tenemos que tanto en el grupo del 5%, 10% y 15% de la reducción de la pérdida de peso corporal, hubo un mayor porcentaje de pacientes del grupo del liraglutide que lograron estos objetivos, siendo estadísticamente significativo con respecto al placebo. En cuanto a la semaglutide, tenemos que en pacientes con sobrepeso y obesidad, sin diabetes mellitus más una comorbilidad, la intervención de semaglutide contra el placebo, buscando como outcome cambio en el peso corporal, evidenció un impacto tanto en la reducción al 5%, 10%, 15% y 20% de la reducción del peso corporal en el grupo de semaglutide en la mayoría de los participantes del estudio comparado contra el placebo. Ya en este estudio, el STEP 8, que buscó comparar la semaglutide versus la liraglutide en pacientes con sobrepeso y obesidad más una comorbilidad, buscando como outcome cambio en el peso corporal, se demostró que semaglutide presentó una mayor reducción del peso corporal del 15,8% contra el 6,8% en el grupo de liraglutide, y hubo una diferencia estadísticamente significativa tanto en los grupos de reducción de peso corporal del 10, 15 y 20%, presentando mayores eventos gastrointestinales en el grupo de semaglutide, pero en el grupo de liraglutide hubo mayor número de pacientes que descontinuaron el medicamento secundario a estos eventos adversos gastrointestinales. Como conclusión, la semaglutide tuvo un mayor impacto en la reducción del peso corporal con respecto a la liraglutide. En cuanto a los últimos manejos de farmacoterapia, tenemos esta molécula que es el tirzepatide, que en pacientes con sobrepeso y obesidad, más una complicación, tirzepatide a dosis de 5, 10 y 15 miligramos contra placebo, buscando como outcome cambio en el peso corporal,
demostró ser estadísticamente significativo para la reducción de peso corporal, tanto a dosis de 5 miligramos, que logró una reducción del 15% del peso corporal, de 10 miligramos, que logró una reducción del 19% del peso corporal, y a 15 miligramos una reducción del 20% del peso corporal, alcanzando incluso los beneficios, la reducción del peso corporal que se consiguen con el manejo quirúrgico, comparado con el placebo, que solo fue del 3% del peso corporal, siendo estadísticamente significativo en cada uno de los grupos. Ya los criterios para el manejo quirúrgico tenemos que tener en cuenta pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 más una comorbilidad, o pacientes que se encuentren con un IMC en obesidad, que tengan diabetes mellitus no controlada a pesar de un adecuado manejo con los antidiabéticos y no se consigan las metas, se debería indicar para manejo a cirugía bariátrica. Los pacientes con una patología psiquiátrica que no esté controlada deberían contraindicarse su remisión para la cirugía bariátrica. Entonces tenemos que las metas de pérdida de peso no deberían hablarse en cuanto a kilogramos, sino en cuanto a porcentaje de reducción de pérdida de peso corporal, puesto que a reducciones del 3 al 5% ya se evidencian impactos en la salud de nuestro paciente. La obesidad, como toda enfermedad crónica, se necesita un seguimiento a largo plazo, puesto que así que en los primeros 3 meses de haber iniciado la intervención deberían realizarse seguimientos quincenales o mensuales, evidenciando si el paciente presenta ganancia, reducción de peso o mantenimiento de su peso. Como mensaje para llevar a casa, debemos reconocer la obesidad como una enfermedad, abordar de manera empática a nuestros pacientes con obesidad, no olvidar nunca la esfera mental en el abordaje de nuestro paciente, siempre tener en cuenta metas porcentuales y acompañamiento en el proceso, y que la mejor dieta es aquella que pueda cumplir nuestro paciente a largo plazo. Muchas gracias. Bien. Tenemos 26 minutos, Guillermo. ¿Qué me dirá, profe? ¿En cuál hago más énfasis? ¿En cuál me detengo aprovechando esos minutos? Creo que algunas, no sé qué opinan los asistentes, creo que algunas imágenes las pasaste muy